Ya, ahora sí. Me presento, yo soy la persona que lo escribió. Mi nombre es Sofía Rodríguez, del grupo Pancarta, y junto a mi compañero Alexander Torres, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para poder conocer su opinión sobre cuáles deberían ser las propuestas que se deberían eh, proponer para Arequipa, valga la redundancia. Claro, con mucho gusto. Eh, por ello, quiero empezar sobre cuál sería su opinión de cuáles serían estas propuestas que se deberían proponer en Arequipa. Bueno, Arequipa tiene desde el 2016 un rezago en crecimiento económico importante y en empleo. Yo creo que es muy importante facilitar, ¿no es cierto? Por un lado, las inversiones en infraestructura de movilidad. Tenemos que ampliar efectivamente la carretera, o sea, fortalecer, por ejemplo, la Panamericana. Necesitamos que sea mucho más rápido llegar a Lima. Necesitamos también que la carretera a Mollendo sea efectivamente pues también mucho más amplia, y yo diría también tener un corredor exclusivo para Cusco que pueda unir efectivamente pues al Colca con Cusco y generar un corredor turístico que dinamice mucho más el turismo en la ciudad, en la región. Y incluso también el tema de poder ampliar la salida a Puno. Entonces, yo creo que eso es súper importante en términos de movilidad, y también brindar todas las facilidades y toda la certidumbre a las comunidades, pero se necesita muchísimo la inversión minera, que es lo que más puede mover rápidamente la economía y el empleo pues formal en la ciudad. Posterior a eso, se necesita ampliar el aeropuerto. Algo de eso se ha hecho durante el tema pues de la presidencia del Consejo de Ministros de Mireyes. Eh, y sobre todo estamos muy quedados en infraestructura y necesitamos atraer inversión, y la forma de poder hacer eso es dando como esa certidumbre. Por otro lado, se necesita muchísimo el tema de una mayor participación ciudadana. O sea, se necesita que los actores políticos dinamicen mucho a la gente, porque hay una deriva pues en el trabajo que realizan las municipalidades, el gobierno regional, en donde no hay resultados en ningún rubro, ¿no es cierto? Tendríamos que fortalecer también el tema del gasoducto sur, fortalecer también el tema de la conectividad con otras regiones vecinas, con la cual pues es muy mala la conectividad, como por ejemplo pues Ayacucho. Eh, Sobre todo eso, o sea, y el crecimiento de la ciudad pues tendría que ser mucho más ordenado. Entonces, ahí se necesitaría fortalecer más la institucionalidad del IMPLA, eh, eso, o sea, es lo que más necesita Arequipa en este momento. Buenas noches. Voy a prender mi cámara. Ok. Dale, Alex. Ya. Entonces, ¿usted considera que estos problemas, o bueno, que son problemas que deberían ser enfrentados principalmente en Arequipa, o hay otros problemas que deberían resolverse en la región, yo sé de paso? A ver, lo que pasa es que el Perú, uno de los, o sea, tiene también, ¿no? Hay problemas nacionales. El principal problema nacional es que el aumento del gasto público sin ninguna medida técnica, que es lo que está dejando el actual Congreso, nos puede llevar efectivamente a un tema en que sea insostenible el gasto, que tengamos que endeudarnos para poder sostener, y que al final pues toda la burocracia que estamos heredando no sirva para nada. O sea, a diferencia de otros escenarios como por ejemplo el chileno, la burocracia es muy preparada, entonces jalonan mucho porque el Estado es un socio de todos los grupos, los stakeholders, los grupos de interés. Acá en el Perú estamos acostumbrados a que la capacidad estatal sea tan bajita que mejor pues o sea, que no nos entorpezca el paso. Y esa mentalidad siempre nos va a llevar efectivamente, o esa situación nos va a llevar siempre a que estemos rezagados. Necesitamos generar pues un círculo virtuoso, pues que todos jalonemos el desarrollo. Y ahí se necesita mucho eso, o sea, hay mucho más interés, por ejemplo, en un alcalde en sacar coimas, ¿no es cierto?,
que en pelearse efectivamente y hacer realidad proyectos que jalonen el desarrollo de su distrito, de su provincia. Entonces, eso es lo que más vemos. O sea, hay un gran problema con las personas y sus aptitudes, las capacidades para el trabajo. Y ahí no nos ayuda tampoco mucho pues la mentalidad, porque como son empíricos, la mayoría de nuestros políticos creen que por ganar una elección ya se la saben todas y no es verdad. Entonces, necesitamos que gente mucho más preparada llegue a ese tipo de puestos y que efectivamente puedan jalonar con buenas ideas, con buenas iniciativas el progreso de su territorio. Y o sea, lo podemos ver con Yarabamba, o sea, que es el distrito que más canon recibe y que Sí, expulsa todos los años población, porque por más de que se inventan un montón de proyectos para proyectos. construir, esos proyectos solamente producen empleo temporal y, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces, ahí es donde se necesita una intervención. O sea, y yo creo que el actual Congreso necesita atender los grandes problemas porque ya el Perú tuvo la década del 80, en donde, o sea, el Estado era prácticamente el mayor empleador de todo el país. Y eso es insostenible, o sea, no, por más de que tengamos impuestos, solo el 30% de la población económicamente activa es formal, entonces estamos sobrecargando todo el peso del país sobre ellos y la burocracia si no está bien preparada, o sea, no sirve efectivamente para jalonar las iniciativas que se necesitan. Más dejarnos efectivamente en una vulnerabilidad cada vez mayor en términos de la política monetaria y de la política fiscal. Entonces, en ese caso, uno de los problemas, en resumen de todo lo que dijo, es la burocracia. Es, bueno, cada persona que está dentro del poder ve sus propias necesidades. En ese caso, en ese sentido, una probable respuesta para aquello sería disminuir el Estado o cambiar a las personas que están O sea, dentro. cualificar. O sea, necesitas, yo creo que tenemos mucha más gente en la que realmente podemos soportar como Estado. Si tú Ujú. te das cuenta, desde la pandemia hemos crecido muchísimo en planilla y sobre todo, pues ahí vemos el tema de los CAS. Ujú. Eh, y más o menos la idea que se está generando desde hace varios años es que el Estado es como una bolsa de empleo. Los alcaldes quieren efectivamente más recursos para generar más empleos. Empleos, eh, y ahí es un problema enorme porque el Perú ya vivió esto. O sea, es como si no claro. hubiéramos aprendido nada de la década del 80. O sea, y eso es insostenible. O sea, nos llevó efectivamente a un súper déficit, llevó efectivamente a que dijeran, bueno, pues ya que no nos alcanza la plata, entonces prendamos la máquina de hacer billetes y nos llenamos de hiperinflación. Claro. Y es que ese es el problema. El problema más de fondo es ese. Y luego, o sea, además de sacar, tienes que poner como las condiciones para que el Estado pueda tener una burocracia más capacitada, que la Preparado. llegamos a tener, Ok. preparar y hacer como concursos, ¿no es cierto? O sea, establecer bien cuáles son como los lugares a donde estratégicamente se necesitan los gerentes públicos preparados. O sea, en alguna medida la iniciativa de Servir era interesante, pero se quedó como embrión. O sea, nunca llegó efectivamente pues a crecer como niño, llegar a ser adolescente, maduro, no. Pero la idea era buena, pero pues, se quedó en estado embrionario. Entonces eso no tuvo un gran efecto sobre el Estado. Y entrar al Estado en el Perú es muy fácil. O Sí, sea, ya es lo hemos visto. demasiado fácil y no debería ser así. Bien, en ese sentido, la última pregunta para finalizar, usted, ¿qué propuestas considera que debería plantear un candidato presidencial pensando en la región Arequipa y con los problemas que usted ya nos ha planteado? Mira, yo creo que es muy importante seleccionar unos 8 proyectos para en estos 5 años se vayan y haya un impacto en la población. Es muy importante que, o sea, si quieres que el gasoducto, listo, el gasoducto, si quieres poner doble calzada a toda la Panamericana, si quieres generar una supervía que una pues a todo el sur, pero este tema de irrigar pequeños distritos para, o sea, pequeñas obras para que efectivamente se cambien las losas de las plazas de los pueblos, eso no está teniendo ningún impacto en la vida de las personas. Ujú. Entonces, yo soy más partidario de que efectivamente el próximo ejecutivo priorice 8 grandes proyectos y los saque adelante, porque es que no salen. O sea, el gran problema es que el Sí, gasoducto no sale. El aeropuerto de Cusco no sale, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años? El, o sea, Majes no igual hay dos nada. tampoco salen.
Exacto, o sea, la línea 3 del Metro de Lima tampoco va a salir, entonces no hay nada que salga y todo se está yendo en gasto corriente, en nómina, en planilla del Estado, entonces eso no nos va a dejar absolutamente nada, entonces se necesita parar el chorro, arreglar las finanzas y efectivamente establecer unos proyectos prioritarios y que impacten efectivamente a mucha gente. Y eso no lo estamos logrando con la forma como se definieron los criterios de descentralización, en donde la mayor cantidad de canon, por ejemplo, se va para Yarabamba, y Yarabamba pues cada vez tiene menos población, entonces si hacemos algo allá eso no va a impactar nada. Ujú. Claro. Hay una última pregunta, ahora sí, para finalizar y le va a hacer a mi compañera Sofía. Sí, Muchas gracias. yo tengo una última pregunta respecto a todo lo que estaba diciendo. Para desarrollar esos grandes proyectos, ¿usted qué solución propondría para dejar de retrasar esos grandes proyectos, refiriéndonos a MAGES, proyectos que ya se han retrasado bastante tiempo? Claro, ahí se necesita un cambio y una mejora en el tema de o sea, de la normativa, o sea, de las alianzas público-privadas. Ahí hay que hacer algunos cambios porque se necesita tener certidumbre y facilitar las cosas para que de verdad pues, los proyectos salgan. Y también se necesita, o sea, un marco jurídico, o sea, mejor dicho, un equipo más preparado por parte del Estado peruano. Yo creo que se necesitaría una procuraduría, algo así, que especializada para que, o sea, porque ahorita en este momento como están las cosas es, el Estado no responde por generar como las facilidades para que la inversión se dé y por lo tanto nos toca indemnizar al inversor, que eso es algo que pasó ahorita, por ejemplo, en un campo petrolero. Entonces, eso es muy complicado porque no vamos a traer la inversión. En alguna medida es también, entonces los inversores quieren, o sea, venir, pero les sale más redituoso el tema de que no salgan los proyectos y que luego pues se demanda al Estado peruano. Entonces, y obtienen pues igual plata, o sea, el dinero que querían alcanzar sin necesidad de hacer el proyecto. Entonces necesitamos generar como el círculo virtuoso, las condiciones necesarias para que efectivamente el inversionista sí haga o sea, haga las obras e invierta. Entonces necesitamos un mejor equipo, pero también al mismo tiempo, o sea, facilitarle mucho las cosas y que lo que nos comprometemos y lo cumplamos, porque al final, todo porque no somos seguros jurídicamente. Y necesitamos que el que se la gane sí efectivamente cumpla con todos los parámetros. La mayor cantidad de plata se pierde en el país porque se entregan los proyectos a empresas que no cuentan con lo necesario para poder realizar la obra. Entonces hay mucha corrupción, mucha colusión. Necesitamos efectivamente que no se pueda entregar plata así de a poquito, sino que esté centralizado, que vengan efectivamente consorcios importantes y que efectivamente se le dé certidumbre de las condiciones, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante su respuesta, muy interesantes sus opiniones y con esto ya habríamos acabado la reunión. Otra vez agradecerle por aceptar esta entrevista y bueno, eso es todo. Gracias. Con mucho Muchas gusto, Sofía. gracias. Muchas Que gracias. estés muy bien, Alex. Hasta luego. Cuídese, buenas noches.